Bienvenidos y bienvenida mi esposa a este nuevo capítulo del libro de Romanos. Es un estudio bastante interesante. En el caso de habíamos visto de lo que era necesario considerarse muertos para el pecado, ciegos para Dios. Y en el capítulo 7 que vimos, estábamos viendo de que en nosotros había dos realidades. Claro. Dos realidades. Y que hubiera la ley del pecado y la ley de Dios. Y teníamos ahí el conflicto. Y yo lo asemejaba a lo que era el libro, no sé si sabe el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia tuvo un momento, se enfrenta a un letrero que no sabía si el camino de la derecha o el camino de la izquierda era el correcto, y dice que le pregunta al gato rizón que cuál era el camino correcto, y el gato rizón le dice todo depende a donde tú quieras ir, y ella le dice no sé. Entonces, si no sabes, da lo mismo cuál camino tomes, da exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Es que nosotros nos enfrentamos a las dos leyes que moran en nuestra vida, que es la ley del pecado y la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir? Eso marca el libre albedrío. El poder decir a dónde quiero ir. Si yo quiero ir y buscar las cosas de Dios, entonces el camino correcto para poder hacer es responder a la ley de Dios. Claro. ¿Y cómo hacemos eso? El libro de Romanos capítulo 8 lo explica, ¿ya? Que tiene incluso un título, dice Viviendo en el Espíritu. ¿Ya? Soy la lectora oficial. Verso número 1, versión Reina Valera 1960. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Subraye eso, ninguna condenación hay. Y subraya lo que sigue, los que andan conforme al Espíritu. Los que están en Cristo y los que andan conforme A la carne. al Espíritu. Ah, ¿Ya? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué vemos acá? Que estén en Cristo y que anden en el Espíritu. en el Espíritu. ¿Ya? Ya. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. En la carne. Mire qué importante. Si bien es cierto, en mí hay una realidad, ¿ya? Una realidad de pecado. Y hay una realidad espiritual, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace Dios? Porque por la ley era imposible, pero Dios lo hace, es liberarme de la realidad de la carne y separar mi realidad espiritual con mi realidad carnal. Por eso dice, Él condenó al pecado que hay en mí en la carne. Claro. ¿Ya? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este capítulo 8 es la respuesta de lo que veníamos hablando del capítulo 7. Claro que sí. En el 7 veíamos todo el conflicto que se produce en la carne y que a causa de la ley nos hacíamos pecadores porque conocíamos lo que decía la ley, Claro. ¿cierto? Entonces acá nos dice cómo nosotros podemos mantenernos en santidad, es ocupándonos de las cosas del Espíritu. ¿Ya? Ahí está la respuesta del dilema de Alicia. Si yo quiero hacer las cosas de Dios, ¿cómo lo puedo hacer? Ocupando en las cosas del Espíritu. Ahora, yo debo ser sincero cuando yo más o menos me interrogo.
Si yo pienso en las cosas de la carne más que en la de Dios, yo debo en realidad replantearme si realmente he aceptado a Cristo como mi Salvador realmente. Y es importante poder hablar de esto, hermano Germán, porque mire, de pronto, bueno, todos nosotros tenemos una vida cotidiana, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, ¿qué es alimentar el espíritu? Alimentar el espíritu es la búsqueda, leer la palabra, la lectura de la palabra, la oración y una vida de adoración y de alabanza, ¿cierto? Claro que sí. El poder congregarse en una iglesia viene como parte de lo que uno ya tiene en intimidad. Pero también surge la pregunta, ¿y qué pasa si yo escucho pura música secular? ¿O qué pasa si, porque nuestra vida natural no es que pasemos 100% en la iglesia, por ejemplo, sino que somos trabajadores, somos familia, tenemos toda una realidad, pero en medio de toda esa realidad, ¿qué significa alimentar el espíritu? Alimentar el espíritu tiene que ver con darle al espíritu lo que necesita. ¿Ya? Nosotros somos criaturas y hechura de Dios. ¿Claro? Y el ser humano necesita adorar a Dios, necesita acercarse a Dios. Y todo lo que yo haga para acercarse a Dios, para acercarme a Él y que Él sea más Dios en mí, eso es ocuparse del espíritu, eso es alimentarlo. ¿Ya? Cuando hablamos de la carne, no estamos hablando solo de la parte física, estamos hablando de lo que es la carne, de las tendencias. ¿Ya? Yo como carne necesito distraerme, comer, alimentarme, necesito beber, ¿ya? Necesito también relacionarme. Perdón, cuando usted dice beber se refiere a hidratarse, ¿verdad? A hidratarnos, ¿ya? Cuidadito Ah, con los términos, porque claro, aquí cuidado todo... con el veneno llamado Coca-Cola. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo haga en bien de mi cuerpo es alimentar mi cuerpo. Pero cuando hablamos de la carne, estamos hablando de una realidad que tiene que ver con la parte pecaminosa nuestra. ¿Ya? Entonces, cuando yo alimento algo, siempre eso se va a hacer fuerte. Claro. Si yo alimento el espíritu se va a hacer fuerte. Pero si yo alimento los apetitos desordenados que hay en mí, entonces eso se va a hacer fuerte en mí. Y nosotros podemos tener el ejemplo más claro de las personas que tienen una enfermedad, porque, yo por lo menos, desde mi punto de vista, puede ser una enfermedad aquellas personas que les gusta, por ejemplo, la pornografía. Claro. ¿Cierto? Entonces llegan a Cristo y quieren cambiar, Claro. pero siguen manteniendo ciertos videos, ciertas páginas, ciertas revistas, no sé, algo que produce alimento para la vieja naturaleza. Claro. Y en tal caso, todo eso se desecha. Y si nosotros lo miramos, todo eso que nosotros hacemos en lo oculto, no está oculto. Porque Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Por tanto, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Ya? Exacto. Ya, entonces dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no pueden, son polos opuestos, completamente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso debemos ser sinceros, contestar esa pregunta. ¿Mora Dios en nosotros? ¿Ah? Yo lo voy a ver si yo me analizo. Es que se van a ver los frutos. Claro. Todo lo que nosotros, en todo lo que nosotros ponemos mano, da fruto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación con mi esposo y uno no es cariñoso, vamos a ver el fruto de eso que simplemente no es cariño. Entonces la otra persona no puede responder a lo que no le dan. Claro. Pero cuando usted
le echa agüita a la plantita crece y se multiplica, Claro que sí. da patillas, por decirlo de una manera, ¿ya? Entonces dice, más vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso yo creo que es tajante. Y es súper notorio, porque ahí entonces nosotros podemos entender, yo anteriormente le decía, hermano Germán, y será malo escuchar música secular, o porque nosotros tenemos otras realidades, y aquí lo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Cristo no mora en él, pero aquí hay una verdad. Cuando Cristo mora en mí, Él es dueño de absolutamente todo de mí, ¿cierto? Sí. Entonces significa que yo esté haciendo lo que esté haciendo, porque vamos a poner el ejemplo de la música secular, como lo mismo que cuando yo cocino, o sea, quiere decir de que cuando yo estoy cocinando, pelando papa o qué sé yo, o estoy limpiando, haciendo aseo, o estoy haciendo cosas que no necesariamente estoy arrodillada, a eso me refiero, para hacer un paralelo. ¿Dejé de ser hija de Dios por eso? No, de ninguna manera. Entonces, cuando yo escucho música secular, si bien es cierto, no dejo ser hija de Dios tampoco, pero yo creo que la Biblia es súper sabia. Y dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Claro que sí. Entonces, sí puede que haya un tiempo para que yo pueda escuchar música secular o para que pueda juntarme con amistades que a lo mejor no son cristianas. Pero en el justo tiempo. Ahora, si yo veo, porque todo produce un fruto, entonces si yo veo que la música secular Claro. me está provocando a o desear mi pasado, Claro. o lamentar el pasado, o viejas heridas se abren, entonces el fruto de escuchar eso no me conviene. No. Y lo mismo pasa con las relaciones, o sea, no es malo juntarse con otra gente que a lo mejor incluso no cree en lo que yo creo o tiene otras creencias, porque estamos rodeados de toda la gente y nosotros no nos podemos aislar, no vivimos en una burbuja. De hecho, Cristo cuando oró por nosotros allí, dijo, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes de él. Sí, bueno. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Si vemos que esas personas ya nos están influenciando, entonces Cristo está perdiendo, por decirlo de una manera, gobierno sobre nosotros. Claro. Por eso es que nosotros debemos siempre alimentar más el espíritu que la carne, por una cuestión de gobierno. ¿Qué es lo que yo dejo que gobierne? ¿Sí? Claro. Solo a aclarar algo así, nosotros los evangélicos tenemos la tendencia a satanizar Todo. ciertas realidades, ¿ya? Por ejemplo, una persona que dice, no, es que yo no escucho música mundana, O las películas. ¿ya? Porque es satánica. Pero la verdad es que si yo le dijera, no creo que Mozart, Bach, Vivaldi sean satánicos. De hecho, tenemos un hermano que es conocido por su música sacra, y es música intelectual o música docta, ¿ya? Y es Bach. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no ser normativo, que era lo que hablábamos en el capítulo 7. La ley. Cuando yo aplico la ley como norma, o sea, porque la ley lo dice, no lo debo hacer, no estoy aplicando el espíritu de esa ley, ¿ya? Entonces, la Biblia nosotros dice, nosotros somos libres. En libertad hemos sido constituidos. Ahora, en mi libertad, en mi libre albedrío que Dios me da, yo debo escoger lo que a mí me edifique, Claro. y todo lo que no me edifique, Afuera. desecharlo. Exacto. Aunque sea la música docta. Que yo sé que nadie tiene problemas con la música docta, ¿ya? Pero si eso a mí me va a traer conflicto, entonces yo debo dejar lo que no me edifica, ¿ya? Entonces dice, el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso ya lo hemos hablado. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire qué importante es esto. ¿Ya? Nosotros tenemos la tendencia, ¿ah? Tenemos la tendencia a sentirnos como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios, o como que estamos en una actitud de privilegio, de poder hacer cosas que como cristianos nos corresponde hacer. Es nuestro deber. Pero la Biblia aquí en el versículo 12 dice que somos deudores. Deudores, o sea, el hecho que yo lo haga no me hace más espiritual, Claro. ni me hace más capacitado, ni me hace el más ganudo. No. Solo estoy haciendo lo que me corresponde. ¿Ya? Haciendo lo que corresponde. Entonces, yo quería aclarar eso porque a veces nosotros, el hecho de ir a la iglesia, como que me da un escalafón más alto y yo puedo mirar al resto de los mundanos hacia abajo porque por favor ellos están perdidos. No, no es así. Lo que yo estoy haciendo, por eso que Pablo decía, soy deudor. Todo esto es una deuda. O sea, yo hago las cosas que corresponden porque estoy en deuda con Dios. ¿Por qué estamos en deuda? ¿Ah? Porque Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Y me capacitó. Y cuando yo hago eso, doy fruto. ¿Ya? Exacto. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mira, coincide con la canción. Claro. Si hay algo que yo me llama la atención esto, mire. Abba, Padre es más que decir papito lindo. Papito, Es más que eso. Por ejemplo, en Estados Unidos está el padre y el daddy, ¿cierto? Para decir padre y papito. Pero es más que eso. Es más que eso. ¿Por qué es más que eso? Porque dice que si somos todos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿ah? Y veo que el espíritu de esclavitud, pues dice, para estar otra vez en temor, el espíritu de esclavitud vuelve a atacarme, yo puedo clamar a Dios con todo mi corazón, papito, ayúdame, socórreme. ¿Por qué? Porque es como cuando uno está en el hijo, cuando a uno lo agredían, ¿a quién acudía? Al papá, a buscar el refugio, ¿ya? Y ese ama padre tiene que ver, además de decir papito lindo o papi te amo, es pedirle ayuda. ¿Ah? Papá, yo sé que tú me amas, ayúdame, ¿ya? Y eso, y dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Entonces, cuando tú reconoces que eres hijo de Dios, no estoy en necesidad. Cuando estás en necesidad o cuando estás en situación de pecado o has caído o has fallado y tu primera reacción no es irte de la iglesia, sino que es acudir a la iglesia, a nuestros siervos que son nuestros pastores, a pedir un consejo, una restauración. Cuando yo hago eso, estoy mostrando que hermano soy Germán, hijo de Dios. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay hijos de Dios que dice, pero yo estoy enojado con Dios porque no me ha resuelto económicamente? Claro. Yo he orado, he clamado, o no solamente económico, sino que puede ser también de una enfermedad, orar por hijos, no sé, por diferentes realidades, pero no me ha respondido, así que lo más fácil para mí, me enojo con él y no quiero nada con él. Claro, mire, aquí tenemos dos cosas puntuales. Una es atribuirle a Dios pecado. Si yo a Dios le atribuyo pecado, o que en su condición de padre,
no ha llenado mis expectativas, yo estoy diciendo que él es apartado a su rol de padre. Y al decir eso, yo le estoy atribuyendo a Dios pecado. ¿Ya? Pero como el libro de Romanos es tan claro, mire, la mayor cantidad de palabras que aparecen acá en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 7 que hemos visto, es que acá te dice, diremos esto en ninguna manera. Diremos esto, no. Y diremos que esto pasa así, no, en ninguna manera, no estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos culpables de muerte. No somos inocentes. Dios no tiene obligación hacia nosotros de darnos misericordia, de darnos bendiciones. Por eso es que la Biblia dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. El que no tiene misericordia lo que va a recibir es justicia. Por tanto, si yo veo que Dios no me suple económicamente, significa que yo solo estoy recibiendo mi condición de pecado, mi justicia, la justicia, que es justo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que estoy rebelada contra Dios y Dios me salva de esa condición y todo lo que yo recibo de Él es misericordia. Misericordia. La bendición y la misericordia no tiene que ver con mi capacidad. Dios no tiene la obligación. Él lo hace, pero no tiene la obligación. La misericordia se da en forma voluntaria. Cuando usted la misericordia la hace por obligación, eso no es misericordia. La misericordia tiene que darse por obligación. Entonces, cuando yo no puedo hacerle ese reclamo a Dios, porque sería muy injusto. Dios lo dio todo. Y Él lo dio por algo que va más allá de lo que tiene que ver con lo material. Lo económico. Porque va más allá de lo que tiene que ver con la economía, va más allá de lo que tiene que ver con que si mi familia se convierte o no, con que si soy sanada de la enfermedad o no. Tiene que ver con que mi alma fue rescatada de la muerte eterna. Hoy puedo pasar una necesidad, hoy puedo pasar una enfermedad, puedo pasar un conflicto familiar, pero todo eso es pasajero, es terrenal. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Por eso es que es importante entender que nosotros somos deudores y también como deudores tenemos un deber hacia Dios, porque Él nos rescató primero. Claro. Él nos dio salvación y vida eterna. Sí, es cierto, Dios nos puede bendecir económicamente, Dios nos puede sanar, Dios, todo lo demás, dice la Biblia, viene por añadidura. De hecho, acá el versículo 17 responde a la pregunta también que nuestra hermana que nos planteaba. ¿Sí? Y dice, y si hijos, porque en delante hablábamos no de hijos, sino que hablábamos de los que eran guiados por el Espíritu, ¿cierto? Claro. Que habían sido libres de la esclavitud. Y acá dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué lindo esto lo encuentro maravilloso, porque ya estamos hablando de que somos hijos, pero además de hijos, soy igual coheredero que Cristo. Claro. ¿Por qué? Porque Cristo a través de su sangre nos hizo iguales a Él, semejantes a Él. Y dice con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Cuándo alcanzamos esto? Si padecemos juntamente con Él, o sea, si crucificamos nuestra carne, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es lo que les decía, todo esto es pasajero, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, aquí el pasaje nos muestra de que si nosotros padecemos a causa de Cristo, ya sea en forma momentánea
o en algunos casos, cuando ha pasado, de que hermanos han vivido en el sufrimiento Claro. para que otro sea bendecido. ¿Ya? Si es en ese caso, la gente está esperando de nosotros la manifestación. ¿Y qué es lo que nosotros manifestamos? Que no somos capaces de poder luchar por una enfermedad. Porque a veces pasa. O por una realidad económica, o por una realidad social, o cualquier realidad, y se supone que nosotros tenemos que manifestar el reino de Dios, y la creación está viendo. Por ejemplo, si aquí normalmente nosotros se decimos los extranjeros, ¿ya? Cuando usted es extranjero, ya, si usted ve que un chileno corre, corra. ¿Por qué? Porque el chileno está acostumbrado a los temblores, a los terremotos y todo, Claro. y uno sabe cómo reaccionar. Pero el extranjero que no está acostumbrado, entonces el que ve cómo reaccionan los demás. Y eso es lo que está esperando la creación. La creación quiere de nosotros el ejemplo, quiere que nosotros seamos un modelo a seguir. Claro. ¿Ya? Un modelo a seguir. ¿Ya? A eso se refiere con el deseo ardiente de la creación, es que La manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. O sea, se acerca, como decía una alabanza antigua, se acerca la restauración de la humanidad, de la restauración de la creación, del reino de Dios. ¿Ah? Va a llegar un momento en que todo lo que la gente ha vivido va a cobrar sentido, ¿ya? Así que fuerza, hermanos, porque hay que darle. ¿Ah? Claro. Y dice el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Claro. Ya está ahí ya. Claro, es como si alguien me dijera a mí, yo espero mi sueldo, y resulta que el depósito, porque ahora estamos en línea, el depósito ya me lo hicieron. Ya fue emitido. ¿Ya? Entonces decirle, estoy esperando que me paguen el sueldo. No, si ya lo hicieron. ¿Ya? Pero cuando uno está día antes, contando los últimos cartuchos, ahí cambia la cosa. ¿Ya? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Wow. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos más que vencedores. ¿O no? Mire. No, eso es para lo otro. Miren lo que nos vemos acá. Se fijó que en todos los capítulos anteriores, desde el 1 hasta el 8, nos habla de la culpabilidad del hombre, del problema de la ley, el problema de la bendición de la gracia, el de estar muertos en el pecado, toda una realidad. Pero aquí, por primera vez menciona que tenemos un aliado. O sea, y ese aliado no está lejos, sino por el contrario, está en nosotros, que es el Espíritu Santo. O sea, primero te muestra toda la realidad de que tú tienes posibilidades de poder dedicarte a Dios, porque ya no tienes el peso de la ley que te va a condenar a muerte, sino que la gracia te va a ayudar a hacer eso. Pero ahora Él agrega algo, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe
¿Cuál es la intención del Espíritu? Y esto es lo importante. O sea, Dios, ¿por qué nos ama? Dios, ¿por qué nos da la oportunidad? ¿Por qué Él se preocupó de salir a nuestro encuentro? Es porque vio el deseo que hay en nuestro espíritu. Claro. No hago lo bueno, pero tengo el deseo de hacerlo. No, desearía ser un referente de virtudes, pero no lo soy, pero tengo el deseo de serlo. Y eso es que Dios viene, mora en nosotros, y ahí se manifiesta la vida de Cristo. Y la vida de Cristo tiene que ver con que Dios te va a ayudar. Aquí dice, ya ok, tenéis claro todo eso, ahora te voy a decirte que yo estoy contigo. ¿Ven? Y ese que Dios nos va a ayudar es que ahí se comienza a ver los frutos. Claro que sí. ¿Y cuáles van a ser los frutos? El cambio de vida y el cambio de pensamiento Claro. que va a ir teniendo. Claro, y ahí está el título, Ah, que vamos Más a que- ser más que vencedores. más que vencedores. Ah, porque sabemos que somos más que vencedores, ¿no? 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto a mí me impacta. Porque primero es que, claro, escuchábamos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y siempre terminan la frase ahí. Pero es verdad, dice, ¿a quiénes les ayuda bien? A los que conforme a su propósito. Y aquí yo rescataba dos cosas. Conforme a su propósito, al propósito de Dios y al propósito que tiene con esas personas. Claro. Porque no todos tenemos el mismo propósito. Claro. No todos estamos para lo mismo, porque por algo es que la Biblia también nos enseña, nos dice que nosotros, Dios nos constituyó como en un cuerpo. Y no todos son manos, no todos son ojos, no todos son pies, porque si no sería una deformidad, algo anormal. Claro. Entonces acá yo lo encuentro esto revelador y espectacular. A los que conforme a su propósito. Por eso es importante saber el propósito de Dios y dónde encajamos nosotros en ese propósito. Claro, mire, yo quería